La tenue luz de la lámpara proyectaba sombras en el techo de mi cuarto. Otra noche en vela. El zumbido del viejo ventilador rompía el silencio, pero no lograba apagar la tormenta de pensamientos en mi cabeza. Mi cuerpo estaba agotado, mi mente hecha pedazos. Se suponía que debía sentirme feliz. Después de todo, tenía una casa nueva, un hijo hermoso y un futuro por el que había luchado. Pero lo único que sentía era un vacío abrumador. Cerré los ojos e intenté recordar cómo había comenzado todo. Antes de ella, antes del caos, antes del amor y la traición. Aún estaba en tratamiento para la depresión, luchando por encontrar un propósito. Vivía con mi madre, ganaba poco y nada tenía sentido para mí. Pero, en el fondo, quería cambiar. Quería construir algo más grande que yo mismo. Y de ese deseo nació un sueño. Tener una familia. Ser padre, darle a un hijo el amor y la presencia que yo nunca tuve. Fue entonces cuando la conocí en Tinder. Parecía diferente a las demás. Teníamos dolores similares, sueños parecidos. Ella también quería formar una familia. También buscaba un nuevo comienzo. Pero había algo en ella que me inquietaba. Tal vez era la forma en que se exponía demasiado en Internet o la manera en que hablaba de sus propios traumas sin profundidad, como si fueran solo historias para entretener. Las señales estaban ahí desde el principio, pero las ignoré. Quería creer que esta vez sería diferente, hasta que llegó la traición. Descubrí que aún seguía viéndose con su ex, que en realidad nunca había roto los lazos con él. Cualquier otra persona se habría ido. Pero cuando me dijo que estaba embarazada, no lo dudé. Jamás abandonaría a mi hijo. Creí que podríamos superar eso. Me esforcé, conseguí más trabajo, nos mudamos a una casa mejor. Cuando nació nuestro hijo, sentí una felicidad que nunca había experimentado antes. Por primera vez, tuve un motivo real para levantarme cada mañana y seguir adelante. Pero la felicidad, me di cuenta, es un castillo de arena. Y la marea siempre llega. Si te gustan estas historias, dale like, suscríbete al canal para no perderte ninguna y activa las notificaciones. Hay nuevos videos todos los días. Comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación hace toda la diferencia. Ser padre me dio una fuerza que no sabía que tenía. Aún agotado, aún sobrecargado, me levantaba cada día con la determinación de dar lo mejor por mi familia. Trabajando de 7 a 23h, cargaba sobre mis hombros el peso de todas las cuentas, mientras ella se quedaba en casa cuidando de nuestro hijo. Pensé que era lo mejor para él, que tener a su madre cerca todo el tiempo ayudaría a su desarrollo. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que lo que parecía un sacrificio temporal se estaba convirtiendo en un abismo entre nosotros. Empezó a quejarse de que se sentía sola. Decía que vivir lejos de su familia la estaba asfixiando, que pasaba el día entero atrapada en casa, mientras yo vivía mi vida afuera. Trataba de explicarle que solo era un momento difícil, que pronto lograríamos equilibrar las cosas, pero parecía que nada de lo que decía importaba. Las peleas comenzaron a volverse más intensas. Llegaba a casa después de un día agotador de trabajo y me encontraba con una mujer completamente fuera de control, gritando, llorando, echándome en cara cada sacrificio que decía estar haciendo. Y lo más irónico, ni siquiera hacía la cena. Sentía que estaba luchando solo por una casa que ya no se sentía como un hogar. Me prometiste que sería diferente, gritaba. Dijiste que no estaría sola. Y, por más que me doliera admitirlo, no estaba equivocada. Lo prometí. Pero, al mismo tiempo, hice lo que pude. Mientras ella se entregaba al resentimiento, yo me aferraba a la única cosa que todavía me mantenía en pie, nuestro hijo. Lo que me sostenía era verlo sonreír cuando llegaba a casa, sostenerlo en mis brazos y sentir que, al menos para él, yo era suficiente. Pero entonces vino el golpe que no esperaba. En una de nuestras discusiones, mientras cocinábamos, intenté calmarme cantando alabanzas, buscando un poco de paz en medio del caos. Me miró con una frialdad que me puso la piel de gallina y dijo, sin titubear, aún amo a mi ex, por eso nunca pude amarte. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. En ese instante, supe que todo lo que habíamos construido era una mentira. Pero, aún así, quise perdonarla. Creí que solo era un sentimiento pasajero, que con el tiempo vería el valor de la familia que habíamos formado. Entonces tomé una decisión. Nos mudaríamos de nuevo. Tal vez estar más cerca de su familia la haría sentir mejor. Tal vez las cosas mejorarían. Pero lo que no sabía era que, al intentar salvar nuestra relación, solo estaba retrasando lo inevitable. La nueva casa era hermosa.
Hice de todo para que se sintiera feliz allí. Compramos muebles nuevos, organizamos todo como ella quería. Solo faltaba una lavadora. Pronto la compraremos, decía, tratando de mantener la esperanza. Por un breve momento, pensé que las cosas podían mejorar, pero la ilusión no duró ni una semana. El infierno comenzó de nuevo. Las peleas volvieron con más fuerza, las quejas, los insultos. Decía que estaba infeliz, que se sentía atrapada, que no aguantaba más. Y, por primera vez, empezó a echarme en cara algo que nunca antes había sido un problema: el dinero. Mira esta casa, aquí falta de todo. Si fuera otro hombre, ya tendría todo lo que quiero. Si estuviera soltera, me iría con un viejo con yate y viviría como una reina. No podía creer lo que estaba escuchando. Trabajaba como un esclavo para darle a ella y a nuestro hijo una vida digna. Y al final, lo único que veía en mí era un fracaso. Intenté ignorarlo. Intenté dejarlo pasar. Me repetía que solo era un mal momento, que sus palabras venían de la frustración y no de la verdad. Pero, en el fondo, lo sabía. Sabía que, hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente para ella. Entonces llegó el descubrimiento que puso un punto final a todo. Un día, revisando su celular, noté que le estaba enviando mensajes a la hermana de su ex. La llamaba cuñada. Le decía que ahora vivía cerca de nuevo. Se me heló la sangre. Estaba preparando el terreno. Estaba planeando traicionarme otra vez. Fue la gota que colmó el vaso. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. No grité, no lloré, no discutí. Simplemente me senté en el sofá y me quedé mirando al vacío. Eso era todo. No importaba cuántas veces perdonara. No importaba cuánto luchara. Ella nunca me amó. Yo solo había sido un escape, un puerto seguro hasta que pudiera volver a lo que realmente quería. Esa noche tomé mi decisión. Se acabó. Lo dije en voz alta. Por primera vez, sin dudar, sin miedo. Ya no quería salvar algo que nunca existió. Al día siguiente, hablamos sobre la separación. No quería salir de la casa. Decía que era lo mejor para nuestro hijo, que necesitaba estabilidad. Pero yo sabía la verdad. Quería comodidad. Quería un hogar listo, sin esfuerzo. Y entonces, cuando se dio cuenta de que realmente estaba decidido, todo cambió. Empezó a llorar, a tratarme bien, a prometer que todo sería diferente. Pero ya no me conmovía. La miraba y solo veía a una mujer desesperada, intentando aferrarse a algo que ella misma había destrozado. El amor, el respeto, el deseo de construir una familia conmigo, todo eso había muerto mucho antes de aquella conversación. Pero, aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, el dolor no desapareció. No solo estaba terminando una relación, estaba renunciando a mi familia, a mi hijo, y esa era la única cosa que nunca quise perder. En el silencio de la habitación, mientras mi hijo dormía tranquilo a mi lado, intentaba aceptar la realidad. Me iba a ir. No importaba cuánto quisiera quedarme, no importaba cuántos sacrificios hubiera hecho, la verdad era una sola. Ya no había familia que salvar. La decisión estaba tomada, pero el dolor era insoportable. Me sentía un fracaso. Un hombre que intentó darlo todo y, al final, fue desechado como si no valiera nada. Pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, cuando finalmente comencé a planear mi salida, ella cambió de estrategia. Si antes me trataba con frialdad, ahora venía con palabras dulces, promesas de cambio, lágrimas de arrepentimiento. Por favor, no nos hagas esto. Me di cuenta ahora, te juro que voy a cambiar. Dame solo una oportunidad más. Era como si, de repente, hubiera visto al hombre que yo era, pero no porque me amara, sino porque, por primera vez, se dio cuenta de que me estaba perdiendo. Y yo quería creerle. Dios, como quería creerle. Pero ya era tarde. Entonces, en medio de ese juego emocional, llegó el golpe final. Me miró a los ojos y dijo, con la voz temblorosa: si te vas, no sé qué voy a hacer. ¿Sabes que tengo depresión? Me quedé en shock. No lo dijo directamente, pero la amenaza estaba ahí, como una hoja fría contra mi garganta. Sabía cuál era mi mayor miedo. Sabía que cargaba con culpa, que siempre quise protegerla, ayudarla. Y ahora estaba usando eso en mi contra. No podía caer en esa trampa. Respiré hondo y, con voz firme, respondí: necesitas cuidarte, pero no puedes poner esa carga sobre mí. Ya no puedo seguir viviendo así. Ella lloró, gritó,
Me llamó insensible, pero no cedí. Esa noche me fui a la casa de mi madre. Mi hijo aún estaba con ella. La idea de dejarlo allí me destrozaba por dentro, pero sabía que, en ese momento, no tenía otra opción. Y entonces llegó el mensaje. Nunca volverás a ver a tu hijo. El suelo desapareció bajo mis pies. Corrí de vuelta, con el corazón latiendo descontrolado. ¿Qué quería decir con eso? ¿Cómo podía ser tan cruel? Llegué a la casa y la encontré con una expresión fría, como si nunca hubiéramos compartido una vida juntos. ¿Querías terminar? ¿No? Ahora aguántate. Vas a ser solo otro padre ausente. En ese momento, lo entendí. No solo estaba dolida, quería destruirme, pero no iba a dejar que lo hiciera. Quería gritar, quería decirle que era injusto, que siempre estuve presente, que luché más que nadie para mantener unida a nuestra familia. Pero no serviría de nada. En ese momento, entendí que esto no era solo una separación, era una guerra. Ella quería quitarme lo que más amaba. Pero, a diferencia de lo que ella pensaba, yo no iba a retroceder. Respiré hondo y, en lugar de entrar en su juego, me mantuve firme. La miré a los ojos y le dije, puedes odiarme todo lo que quieras, pero mi hijo siempre tendrá un padre. Ella soltó una risa llena de desprecio. Creía que me rendiría ante el primer obstáculo, pero no. En los días siguientes, busqué orientación. Hablé con un abogado, entendí mis derechos. Ella podía intentar dificultarlo, pero no podía impedirme ser padre. Y, en medio de todo eso, una verdad dolorosa se fue volviendo cada vez más clara. Nunca quiso construir una familia conmigo. Solo quería un hijo. Y ahora que ya tenía lo que quería, yo no era necesario. Pero, a diferencia de ella, yo no veía a mi hijo como una posesión. Lo veía como una parte de mí que jamás abandonaría. Incluso en medio del dolor, incluso con el peso de la separación aplastándome, encontré fuerzas. Porque, al final del día, no estaba solo. Tenía algo que ella nunca podría destruir, mi amor incondicional por mi hijo. Y ese amor se convirtió en mi mayor motivación para seguir adelante. Hoy, el dolor sigue ahí. A veces todavía lloro, no por ella, sino por lo que mi hijo tendrá que enfrentar. Sé que hice todo lo que pude. Sé que nunca fallé como padre. Y, aunque mi familia se haya desmoronado, lo que más temía nunca sucederá, porque jamás abandonaré a mi hijo. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta y, por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.